Buenas a todos, esto es A Despertar. Vamos a ver ahora un poco de historia verdadera. Tenemos que entender, seas quien seas, tal vez no seas cristiano, tal vez no creas ni en Dios ni nada, pero tenés que entender, seas quien seas, que la historia oficial, la historia no es como nos la cuentan, ¿tá? Los hechos históricos no son 100% verdaderos como nos cuentan, ¿no? Como nos cuentan los medios, es más, hasta los libros de historia. Hay que tener mucho cuidado con eso, con lo que se nos cuenta, ¿no? Vamos a ver en este caso la historia del Islam, cómo surgió el Islam, la verdadera historia del Islam, no este supuesto profeta Muhammad que nació en Meca, anduvo entre Meca y Medina y se le reveló el Corán por medio de un ángel de 600 alas y bueno, toda esa historia la puedes ver en mi en mi serie de videos El Islam es un fraude, y también comento más o menos tengo dos videos más sobre el Islam, ¿no? Puedes ir a ver el video sobre la serie de videos de El Islam es un fraude. Ahí expongo bastantes cosas sobre la historia oficial, la narrativa estándar islámica. Pero en este caso vamos a ver el surgimiento del Islam, ¿tá? Vamos a ver cómo surgió y qué pasaba en los primeros siglos, ¿no? Vamos a enfocarnos un poco más en los califas y el título Muhammad, de qué se trataba. Está bueno aprender historia verdadera para que sea de edificación y saber más o menos. Y a ver, sabiendo historia verdadera uno puede comprender mejor qué realmente pasa hoy en día. Vamos a Efesios, está escrito en Efesios 5:11. Y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprobadlas. ¿Okay? Marcos 4:22 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser descubierto. Lo dice la Biblia. Lo podemos ver también en Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Y en Lucas 12, versículo 2 también, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Qué nos dice la narrativa estándar islámica, ¿no? Fíjense este mapa, perdonen, no tengo imágenes más grandes, no tengo cómo poner una imagen más grande, ¿tá? Si estás en el teléfono hace zoom, y bueno, y si estás en la compu tal vez no se vea bien la imagen, ¿no? Pero bueno. Acá vemos, ¿no? Cómo en tan pocos años, ¿no? Porque Mohammed murió en el 632, según nos dice la narrativa estándar islámica, pero ya para el año 660, 750, como que 100 años, bueno, ya, a ver, bajo el califato abásida, ¿no? En el 850 ya se extendió por un montón de lugares y llegaron a un montón de lugares. Las cosas no pasaron tan así, ¿no? Fíjense también el territorio, ¿no? Umayyad, Omeya, como se diría en español, del 661, ¿no? Acá en violeta, ¿no? La parte más hasta España y hasta un montón de lugares. No es tan así la cosa, no es tan así, no se fue dando tan así las cosas. Vamos a ver el estudio este. Aparte del Corán, los imperios supuestamente islámicos, ¿no? Porque eso es lo que cuenta la historia oficial, un imperio islámico. Todo esto es supuestamente islámicos, musulmanes, seguidores del profeta, que no podía profetizar ni lo que iba a cenar al otro día, el profeta Muhammad, que bueno, les dejó el Corán y que después fue la sucesión, ¿no? Abu Bakr, Omar, Osman y Ali, ¿no? Que supuestamente quedó la sucesión de los 4 califas rectamente guiados y que fueron expandiendo el imperio musulmán sobre todo al Medio Oriente y llegaron hasta Europa y con su Corán y a ver, despertemos, ¿no? ¿Está? A despertar, la cosa no fue tan así. Los imperios supuestamente islámicos no dejaron evidencia literaria alguna en los 2 primeros siglos de su existencia. La extensa literatura religiosa, biográfica e historiográfica no surgió antes del siglo IX. Ya tengo un video, por eso digo. Si querés entender bien muchas cosas de las que voy a exponer acá y decir también, anda primero a mi video sobre
el Islam es un fraude. ¿Tá? Andá, fíjate las 3, 4 partes que tiene el video, no me acuerdo cuántas tiene, y después vuelve. Porque se te va a hacer muy confuso si no de repente ver todo esto. Pero bueno, hace lo que quieras. Tampoco hay evidencia de una nueva religión vigente entre los gobernantes árabes en las fuentes bizantinas. ¿De qué religión eran los bizantinos? De esta época. Ya vamos a ver bien de qué religión. Bueno, eran católicos, básicamente. Los árabes eran considerados vasallos confederati, el equivalente árabe posiblemente Quraysh, ¿no? U oponentes, sin que se mencionara una nueva religión. Se entiende, había grupos árabes que eran vasallos del imperio bizantino y otros que eran oponentes, ¿no? En la época había una división entre una enemistad entre lo que era el imperio persa y el imperio bizantino, ¿tá? Lo que pasaba en esa época. Estamos hablando de alrededor del siglo VII, ¿se entiende? Ahora, los árabes eran considerados vasallos u oponentes sin que se mencionara una nueva religión. En ese momento, es decir, antes de la segunda mitad del siglo VII, ¿qué quiere decir? Año 600 y pico, a partir del año 600, ¿está? Muchas regiones católicas ya vivían bajo dominio árabe y solo supuestamente islámico. Recuerden, árabe no es lo mismo que islámico. Alguien islámico pertenece a la religión musulmana. En Indonesia no hay gente árabe islámica, hay gente asiática islámica. Por ejemplo, en Indonesia no son árabes, son musulmanes, pero no son árabes. En Irán no son árabes, pero son musulmanes, son persas. Hay que entender bien esa diferencia, ¿se entiende? Un árabe es alguien de raza ¿se entiende? De raza árabe. Ahora, no es lo mismo un musulmán. Musulmán, religión. Es alguien que profesa la religión musulmana. Ahora, alguien árabe ya es de sangre. Es una cuestión fisionómica. Es su fisonomía. ¿Se entiende? Su raza árabe. ¿Tá? Entonces, los cristianos, porque eso es lo que te van a decir muchos historiadores de todo tipo, te van a decir, no, porque los cristianos esto, los cristianos lo otro. Bueno, claramente no saben lo que es un cristiano, entonces le llaman cristiano a cualquier cosa. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Los católicos de esta zona dejaron una abundante literatura, lo que refleja la floreciente vida intelectual de sus comunidades. A finales del siglo V incluso pudieron desarrollar actividades misioneras de gran alcance. La situación del cristianismo bajo el dominio islámico supuestamente no se menciona en esta literatura. Esto podría explicarse por los géneros de las respectivas escrituras. Las escrituras de estos cristianos, claramente no son cristianos, tratados teológicos, sermones, cartas, cronologías, vidas de santos, ahí está, católicos, informes sobre el establecimiento de monasterios, ahí está, católicos, o publicaciones filosóficas, ahí está, católicos, ¿ven? Nada de cristiano. Un cristiano no anda con filosofía, un cristiano no anda con monasterios, con vidas de santos. Todo eso es catolicismo. Entonces, ¿ven? Que había en el Medio Oriente, ya vamos a ver bien. Desde ya les digo, católicos. Sin embargo, una observación debería hacernos sospechar. Y otra cosa, no, bueno, pero habían cristianos, el evangelio se estaba expandiendo. Sí, pero los cristianos siempre fuimos minoría. Los cristianos siempre fuimos minoría, nunca fuimos una mayoría. ¿Tá? Así que mucho cuidado. Y nunca tomamos el poder de un imperio y nada que ver. Eso hacen los católicos. Tomar control de imperios y esas cosas. Pero bueno. Entonces, sin embargo, una observación debería hacernos sospechar desde el principio la situación contemporánea que debería reflejarse de alguna manera en tales escritos, ¿no? Supuestamente, si estaban bajo el dominio islámico, ¿no? Apenas se aborda si entendemos por situación el dominio islámico, entre comillas. Es muy difícil explicar por qué los monjes y obispos de la época, ven, católicos, algunos de los cuales habían viajado extensamente, desperdiciaron toda su pasión teológica discutiendo debates católicos internos sobre doctrinas como el monotelismo, monoenergismo y otras, cuando al mismo tiempo el catolicismo en su conjunto se veía amenazado por una supuesta religión totalmente nueva propagada por los nuevos gobernantes, ¿se entiende?
los monjes, los católicos, esto estaban debatiendo internamente, no estaban escribiendo sobre, mirá, Muhammad y su Islam y esto que el otro. ¿Ven? Ya estamos dándonos cuenta de que no es muy fiel, no es muy fiel a la verdadera historia, esa historia de este profeta árabe islámico que nació en Meca, se le reveló el Corán en árabe por un ángel de 600 alas, Gabriel supuestamente, y que fue conquistando, haciendo guerra con su Corán en mano y qué sé yo, qué sé cuánto, que encima ni sabía leer, peor todavía. Es absurdo el Islam, es absurda la historia del Islam. Pero bueno, entonces no vemos que... Entonces, por eso digo, si viste mi video sobre el Islam es un fraude, te va a hacer sentido todo esto. Claro, como si Mohammed no existió, porque realmente Mohammed no existe, el Mahoma, el profeta Mahoma árabe no existe, nunca existió, esa persona nunca existió. Si este tipo no existió, entonces no existieron sus califas, sus sucesores. Entonces no se fue consolidando el Islam como de la manera en la que nos es presentada hoy. De la manera en la que se nos presenta hoy el Islam. Nada que ver. La historia es otra y la vamos a ver en este video. En la década, bueno, en el año, ¿no? Bueno, sí, en la década del 680, ¿no? En los años 80 del siglo VII, en la década del 680 aparecen las primeras referencias árabes a un Mahoma, pero no a un Mahoma enteramente, un Muhammad. Eso ya expliqué en otro video. Está la diferencia entre Mahmed y que no es lo mismo que Muhammad, pero ya vamos a verlo bien. Entonces, en la década del 680 aparecen las primeras referencias árabes a un Mahoma entre las tribus árabes gasánidas, ya vamos a ver quiénes son los gasánidas, del este de Siria, y posiblemente entre los lajmidas, o lajmíes. Un descubrimiento notable, una serie de monedas árabes modeladas a partir de la moneda bizantina. Introduce este término junto con sus símbolos católicos, cruces. Símbolos católicos, bizantinos, católicos. Utilizan símbolos católicos y ya lo vamos a ver. Esta yuxtaposición plantea preguntas sobre el significado de Mahoma o, como en realidad estaba escrito, Mahmed, en aquella época. En primer lugar, esta evidencia tangible desafía rotundamente la representación islámica de Mahoma como el profeta del Islam que se opuso al cristianismo y a sus cruces, ¿no? Al supuesto cristianismo que era el catolicismo y a sus cruces, y se opuso supuestamente, y se opuso a todo en realidad. Al verdadero cristianismo, al judaísmo y al falso cristianismo que es la ortodoxia y el catolicismo, ¿no? Los católicos y los ortodoxos no son cristianos, nunca lo fueron, nunca, y si se convierten van a dejar el catolicismo, van a dejar de ser ortodoxos y se van a convertir a Cristo en caso de que se conviertan de verdad, y ahí pasan a ser cristianos de verdad. Esas religiones tal cual son, no son cristianismo. Que quede bien en claro. En segundo lugar, como en la mayoría de las monedas, hay una representación del soberano gobernante junto con la insignia de su poder. ¿Se entiende? Eso es lo que claramente en la época pasada, tal vez hoy no sea así, pero en una época el que acuñaba monedas y el que era representado en las monedas era el que ejercía el poder, el dominio o por lo menos el gobierno de una determinada zona o un determinado país o imperio, ¿se entiende? Ahora, el jefe gasánida que las encargó, inspirado en un emperador bizantino, ¿podría estar reivindicando un legado vinculado al Mahoma histórico? ¿Por qué? A ver, ¿por qué toda esta pregunta y esto? Fíjense. Acá está una moneda árabe, entre comillas, puedes hacer zoom si querés, y que tenemos una personita con símbolos católicos, cruces, ¿no? Cruz acá, cruz allá, cruz de esto. Y sin embargo, acá dice Christian, pero no es Christian, es católico. O sea, los católicos acuñaban monedas y conquistaban imperios y todas esas cosas. Esos son los católicos, no los cristianos. Fíjense esto. Acá está la palabra MHMD, digamos. Mim, Ha, Mim, Dal. De derecha a izquierda. Mim, Ha, Mim, Dal. Mahmed. Lo que después terminó siendo, y ya vamos a ver cómo después terminó siendo Muhammad. Pero no es el nombre del profeta. Esto no quiere decir el nombre del profeta, y ya lo vamos a ver bien. Acá vemos los símbolos, cruces, entonces eso ya me parece que ya no es una moneda muy islámica, que digamos. ¿Es una moneda árabe? Sí, porque no es lo mismo árabe que islámico. ¿Se entiende? Y acá aparece el Mim Ha Mim Dal, Mahmed, no Muhammad. Como una moneda que representa al supuesto profeta árabe tendría todas estas cruces católicas. ¿Se entiende? ¿Ven? Que la historia no es como nos la cuentan.
Y las monedas no mienten, porque las monedas te cuentan una historia de un determinado país en una determinada época. ¿Tá? Ahora, ¿quiénes eran los gasánidas? ¿No? Acá vemos sus símbolos y sus escudos, y acá ya vamos a ver cómo este símbolo acá encima de la corona, ¿no? Acá también la cruz y el círculo ya vamos a ver. Acá tenemos su símbolo, su escudo, qué sé yo, dice el lema acá en el escudo real, digamos, es una dinastía árabe, ¿no? Los gasánidas, una familia, una dinastía árabe, ¿tá? Victrix, perdón, Fortunae Sapientia, la sabiduría es la conquistadora de la fortuna. Claramente no es un lema cristiano, ¿se entiende? El nombre Ghazán proviene del primer estado gasánida fundado en el año 220 después de Cristo por el rey Jafna ibn Amr, que abarcaba partes de la actual Siria, Jordania, Irak, Líbano y Arabia Saudita. La dinastía gasánida ha gobernado varios otros reinos desde la caída del primer estado en el año 638 después de Cristo, o sea que siempre tuvieron estas idas y venidas, ¿tá? Hubo un primer estado que cayó en el año 638, pero también ha gobernado varios otros reinos, ¿no? A partir de esa época, ¿se entiende? No es que desaparecieron en el 638. Ese detalle va a ser importante aclararlo, porque después vamos a ver una moneda, es esta moneda, ¿tá? Es esta moneda gasánida que aparecía, en la que aparecía la expresión Mahmed, Mim Ha Mim Dal. Esto no está hablando de un profeta árabe, ya les voy aclarando. Entonces, los últimos estados gasánidas cristianos, claramente no son cristianos, estuvieron en el actual Líbano entre 1211 y 1747 después de Cristo. El último reino musulmán estuvo en la actual Arabia Saudita hasta 1921 después de Cristo. Después se hicieron islámicos, ¿no? Después, en una cierta época. Los gasánidas, también conocidos como jafnidas, eran una tribu árabe. Originarios del sur de Arabia, emigraron al Levante, la región de Siria básicamente, en el siglo III y establecieron lo que con el tiempo se convertiría en un reino católico bajo la protección del Imperio bizantino. Como vasallos bizantinos, los gasánidas participaron en las guerras bizantino-sasánidas, o sea, católicos contra persas, básicamente, bizantinos contra persas, ¿se entiende? Luchando contra los lájmidas, aliados de los sasánidas. Las tierras de los gasánidas también sirvieron como zona de contención, protegiendo las tierras anexadas por los romanos de las incursiones beduinas. Sin embargo, es posible que algunos gasánidas ya se hubieran convertido al cristianismo, al catolicismo, antes de emigrar del sur de Arabia para escapar de la persecución religiosa, ¿se entiende? Entonces, hay uno de los primeros, recién creo que el segundo o tercer líder gasánida se convirtió al catolicismo, ¿no? El primero o el segundo probablemente hayan sido verdaderos cristianos, pero claramente, si acá dice que se convirtieron al cristianismo, entre comillas, para escapar de la persecución religiosa, claramente están hablando de catolicismo, porque el verdadero cristianismo siempre fue el que fue perseguido, no el romanismo, no el catolicismo. El catolicismo era el que perseguía, ¿se entiende? Así que, católicos, ¿está? Católicos, que quede bien en claro, católicos. Los gasánidas alcanzaron su apogeo bajo Al-Jarid V y Al-Mundir III. Ambos fueron aliados militares de los bizantinos, especialmente contra sus enemigos, los lájmidas, y aseguraron el flanco sur de Bizancio y sus intereses políticos y comerciales en Arabia. El patrocinio de los gasánidas a la iglesia, entre comillas, siria, miafisita, fue crucial para su supervivencia y resurgimiento, incluso para su expansión. Según el historiador Warwick Ball, se puede decir que la promoción por parte de los gasánidas de una forma de cristianismo, catolicismo, más simple y rígidamente monoteísta en un contexto específicamente árabe, anticipó el Islam. Y de eso se trata el video de hoy. Fíjense por dónde andaban los gasánidas, y recuerden, no existe una Meca, no existe la ciudad Meca en el siglo VII. Meca ni siquiera existía. Así que el Islam en realidad surge de esta región, porque vemos que las primeras quiblas, de las primeras mezquitas hasta el año 700 y pico, apuntan hacia Jordania, hacia Petra en Jordania, no hacia la Meca. Podés ver el documental de Dan Gibson, podés informarte, estudiar el tema. El Islam no es lo que nos cuentan, ¿se entiende? Pero desde ya les voy aclarando ciertas cosas. Pero fíjense lo que era el reino de Gazán. Esto fue lo que era el primer estado gasánida, ¿tá? Que después se deshizo, pero siguió la familia, la dinastía gasánida continuó, ¿se entiende? La pregunta es,
Y esta es la bandera de los gasánidas, este es el escudo de la dinastía gasánida. La pregunta es, ¿eran cristianos los gasánidas? Fíjense, acá hay una ilustración. Acá tienen el supuesto Jesús católico ahí, el anticristo ahí pintado, con un crucifijo acá en el de collar, con la bandera. Fíjense, esta es la bandera gasánida, que dice antigua bandera gasánida con la imagen de San Sergio, patrón de los gasánidas. Respuesta, no. Los gasánidas eran católicos árabes. ¿Tá? Acá vemos en el estandarte real gasánida, formado con la antigua bandera gasánida reflejada, que tiene el escudo de armas real con una decoración de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, católicos, templarios, la cruz templaria acá abajo de todo, ya que el príncipe soberano, el actual príncipe soberano de la familia real gasánida, digamos, es un caballero comandante de esa antigua orden de caballería. Y acá lo vemos, ¿no? Hay organizaciones, honores, premios y cosas así gasánidas, ¿no? Que o tienen parte, ¿no? Con los gasánidas hoy en día, que por ejemplo tenés la orden ecuestre de Miguel Arcángel, o la orden de San Sergio. Gasánidas, árabes católicos romanos, ¿está? O sea, dale, San Sergio, patrón, dale, listo, católicos. Para que vean bien quiénes andaban por el Medio Oriente antes de que comenzase el Islam. ¿Ven? Esto no te lo cuentan, porque claramente el mundo está lleno de mentiras y no te cuentan la verdad. El primer y más importante problema es la interpretación de los pasajes literarios basándose en el relato tradicional, ya que la historiografía islámica generalmente se considera objetiva, no lo es. Por lo tanto, siempre que se mencionan barcos se interpreta como una referencia a una batalla naval específica. Cuando se habla de disturbios debe tratarse por lo tanto de la primera guerra civil árabe, etc. Nada de esto está escrito en los documentos originales, ni en los documentos de la época, ¿se entiende? Incluso el término musulmán, que suele encontrarse en las traducciones de textos siríacos, no está presente en el original, donde el término utilizado para los supuestos musulmanes es magrayé, magrebíes, ¿no? Agarenos o tayayé, que se traduciría como árabes, ¿no? Que se les decía también magrebíes, agarenos, por agar, ¿se entiende? Ismaelitas, pero no se les decía musulmanes, islámicos. La palabra islam, la palabra musulmán vino cientos de años después de la supuesta fundación del Islam, ¿no? del supuesto Muhammad. Viene mucho tiempo después. Entonces, en realidad es inexacto hablar de califas o de un califato, porque ¿quién serían los califas? Los sucesores de Muhammad que supuestamente tienen, sería como un emperador o un papa árabe, básicamente, un papa musulmán, básicamente, un califa, ¿no? Alguien que tiene un poder político religioso, más político que religioso, pero también tiene bastante tinte religioso, el poder de un califa. Y que supuestamente lideraba el califa toda la región, todo el imperio islámico y todo eso, toda esa supuesta. Y los supuestos primeros 4 califas, que son la sucesión de Muhammad, ¿no? Serían Abu Bakr, Omar, Osman y Ali, cosa que no tenemos prueba de que hayan existido. Se los menciona, pero no se los ve. No se los ve en monedas, no se los ve en escritos de la época, en testimonios de la época, no se los encuentra por ningún lado. Son historias inventadas que vinieron años después. La historia de Muhammad, la historia de los califas, son historias inventadas cientos de años después que supuestamente pasaron, ¿no? Recuerden, la fecha clave es el año 632. Es la muerte de Muhammad. Esa es la fecha clave para ponerse en la cronología, ¿no? De esta supuesta historia del Islam. Entonces, en realidad es inexacto hablar de califas o de un califato antes de Abdul Malik durante este tumultuoso periodo. El tumultuoso periodo sería los años el siglo VII, la primera mitad del siglo VII, ¿se entiende? Y extendiéndose un poco más también, ¿no? Pasando, casi a fines, hasta a fines del siglo VII, ¿está? Ya vamos a ver bien las fechas, todo. Atención. Ninguna fuente contemporánea menciona a los 4 califas correctamente guiados, ¿no? Repito, Abu Bakr, Omar, Osman y Ali. Nada, ninguna fuente, no hay evidencia, es solo supuestamente existió, supuestamente
en el siglo IX, siglo X, siglo XI, escribieron sobre estos supuestos califas y la gente lo acepta como si nada, pero no, necesitamos evidencias del siglo VII. ¿Las hay? No las hay. Entonces, como muchos se refieren a un rey árabe y a los líderes de las facciones árabes, pero no a Abu Bakr, Omar, Osman y Ali. ¿Ven? No hay 4 califas rectamente guiados. ¿Tá? Además, no se puede afirmar la existencia de una autoridad árabe genuinamente unificada antes de Muawiyah, ni siquiera antes de Abdul Malik. Entonces Muawiyah y Abdul Malik van a ser los personajes principales de esto. Son personajes muy importantes en lo que es la consolidación del Islam. Pero vamos a ver la transición de cómo comenzó todo. Muawiyah emerge como el primer líder real en comandar una porción significativa del mundo árabe, según fuentes contemporáneas. ¿Contemporáneas en qué sentido? Contemporáneas del siglo VII, ¿se entiende? Fuentes de esa época. Muawiyah, ¿no? Reina sobre Egipto, el Levante, áreas predominantemente ex-bizantinas, o no sé si ex-bizantinas, ¿no? Pero áreas católicas, ¿no? Porque el catolicismo conquistó todas esas partes. El Imperio Romano, el Imperio Bizantino, ¿se entiende? Católicos. Ahora, había otras partes que no, la parte de los persas. Ahí ya estamos hablando de otros territorios, ¿no? Y otro imperio, por eso. Por eso se le mencionó a esta época como una época tumultuosa, ¿no? Entonces, Muawiyah, de vuelta, reina sobre Egipto, el Levante, lo que sería Irak, Siria, el norte de Arabia y Mesopotamia, extendiéndose hasta el actual Irán, pero sus oponentes siguen siendo muy activos en Arabia y Persia. ¿Tá? Establece Damasco como capital de su reino. ¿Pero cómo? ¿No era que el califa tiene que reinar desde Meca? Otra vez, Meca no existe en esta época. Meca no existe en esta época. No hay una Meca en el siglo VII, no existe una Meca en el siglo VII. Encima en el Corán, como se le describe a la supuesta Meca, no es la Meca, no es la verdadera Meca. El Corán está describiendo, cuando describe a esta supuesta Meca, que encima la palabra no es Meca, sino Baca, o Beca a lo sumo, se está describiendo en realidad a un lugar en Jordania, pero no la Meca ahí en el Hijaz, ¿no? Ahí en la mitad de Arabia Saudita al oeste. No, ¿ven? Entonces, ¿ven? El califa este está desde Damasco, Siria. Establece Damasco como capital de su reino y finalmente funda la dinastía. A lo largo de su reinado se concentra en fortalecer el gobierno central con el objetivo de unificar una umma. Hoy se le conoce a esta palabra, ¿no? Umma. Hoy se le conoce como unión entre los musulmanes, ¿no? O sea, en esa época, ¿se entiende? Hizo como una umma, ¿no? Unificar y qué sé yo. Profundamente fragmentada y reducir la fitna. Fitna que sería división, conflicto, tal. Introdujo una administración centralizada, aprovechando en particular la experiencia de funcionarios cristianos y judíos del Imperio Bizantino. ¿Tá? Cabe destacar que la fitna afectó marginalmente a las poblaciones indígenas, afectándolas principalmente como víctimas colaterales, y también, obviamente, acá están incluidos los verdaderos cristianos, siempre perseguidos por sus creencias, ¿no? Los verdaderos cristianos. Al igual que sus predecesores, quienes capitalizaron las esperanzas mesiánicas para su propio beneficio, Muawiyah emprende iniciativas político-religiosas para legitimar su liderazgo. ¿Por qué? Y porque en esa época era así. Para tener y hasta hoy pasa eso. Los líderes políticos legitiman, ¿no? su reinado con convicciones religiosas, porque es así, la religión y la política van de la mano. ¿Por qué? Porque son sistemas de control, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hace Muawiyah? Declara que su gobierno está divinamente sancionado en nombre de Dios. Atención, desarrolla esta idea al presentarse como mediador entre Dios y la humanidad, asumiendo así el papel de una nueva figura mesiánica, ya que adopta distintivamente la asociación de ambos títulos, siervo de Dios y comandante de los creyentes. Creyente sería Muminun, que significa fiel o los verdaderos creyentes. A ver si está. Ya vamos a ver, ¿no?
Acá cuando dices el nombre de Dios sería Bismillah, ahí cuando entra la palabra Bismillah. Después también, siervo de Dios, Abdallah, ahí entra la palabra Abdallah o Abdullah, ¿no? El nombre Abdullah viene de Abdallah, siervo de Dios, y comandante de los creyentes. Ya vamos a ver qué significa, o sea, cómo se... En lo que era el proto-árabe, que encima el árabe no era un idioma totalmente consolidado en esa época. Otra gran falla de la historia oficial del Islam, ¿no? Claramente. El árabe no existía completo, no era un idioma completamente desarrollado, ni puntuado, ni vocalizado en esa época, en la escrita obviamente, ¿no? Entonces, fíjense la inscripción de Gadara, Hamad Gader, que data del año 663, y menciona a Muawiyah. Y dice, ¿no? El texto empieza con una cruz católica y se refiere a Muawiyah, acá está, acá, violeta, como Abdallah y Amir al-Muminin, o sea, transliteraciones al griego del árabe, o sea, Abdallah y Amir al-Muminin. Amir al-Mumehen, no sé qué, dice en griego, ¿no? Del árabe al griego quedó así. Entonces sería siervo de Dios, Abdallah, y comandante, ¿no? De los creyentes, de los fieles, ¿no? Amir al-Muminin. De ahí viene Emir, ¿no? Amir, comandante. Y acá está en griego lo que quiere decir acá, en griego koiné, si no me equivoco. Y sí, creo que es koiné. Y la traducción dice: en los días de Abdallah Muawiyah, en los días del siervo de Dios Muawiyah, comandante de los fieles o de los creyentes, ¿no? Los baños calientes de la gente que fueron salvados y reconstruidos por Abdallah, hijo de Abu Hacemos, Abu Hasim, el consejero, en el día quinto del mes de diciembre, en el segundo día, no, en el quinto del mes de diciembre, el segundo día, en el sexto año de la indicción, no sé qué, en el año 726 de la colonia, y según los árabes, el año 42. Pasa que este año 42 no se refiere a la Hegira o a la Hijra, que es el supuesto viaje de Muhammad al cielo desde Jerusalén, el supuesto viaje de Muhammad desde allá, desde Arabia hasta Jerusalén en un caballo con ala y qué sé yo. Eso se inventó después para justificar este año 42, que en realidad significaba la independencia de los árabes. Una fecha importante para el pueblo árabe, nada más, que solo recordaban. Otra vez, no es lo que nos cuentan en realidad sobre el Islam, ¿tá? Acá les recuerdo, año 663, todavía el Islam no existía, pero ya estaba la expresión Abdallah Amir al-Muminin, ¿tá? Y fue referida a el califa, ¿no? Muawiyah, ¿tá? Entonces, bueno, ahí está el tema de la inscripción. Entonces, de igual manera, no existe una noción clara de un imperio musulmán en Oriente Medio hasta el auge del califato abasí, ¿se entiende? Hasta muchos años después no hay un califato verdadero, ¿se entiende? Los abásidas, ahí empezó todo el tema de lo que, acercándose más hacia una persona llamada Muhammad, ahí empezaron a inventar la historia del profeta llamado Muhammad, ahí empezaron a inventar varias historias sobre lo que después, a lo largo de los años, se fue desarrollando y le fueron agregando a la narrativa islámica estándar, que fue la que influenció muchas cosas que conocemos hoy del Islam, pero que no son verdad, ¿tá? Entonces, este califato abasí comenzó en el año 750. El declive de los dos grandes imperios persa y bizantino, junto con el ascenso simultáneo del poder árabe, marcó el inicio de un periodo caracterizado por diversos grados de anarquía violenta que duró al menos 40 años. ¿Ven? Esta es la situación, este es el contexto de lo que pasaba en la época que, les recuerdo, todavía no existía el Islam, ¿tá? Entonces, las facciones árabes se establecieron como baronías territoriales, enfrascadas en conflictos y luchas internas. Los líderes fueron asesinados con frecuencia, lo que provocó nuevos conflictos internos y masacres. En medio de este caos surgió una competencia político-religiosa impulsada por la constante perspectiva del apocalipsis y la aspiración de gobernar en nombre de Dios, Bismillah, o como enviado de Dios, Khalifat Allah, ¿tá? Khalifat Allah o Mahmed, enviado de Dios, algo así, invocando la autoridad divina para establecer el tan esperado reino de Dios. Ese es el contexto de lo que pasaba. Había una movida, ¿no? de
de supuesto fin del mundo inminente, ¿no? La gente se empezó a comer ese cuento y surgió todo ese contexto, ¿no? Este trabajo, mira, vamos a hacer una pausa porque les voy a recomendar varios libros al que quiera entender más, pero cómo esto y lo otro, cómo de repente, bueno, te puedo recomendar el libro The Original Sources of the Quran, los libros de Ibn Warraq, que habla más o menos de todas estas cosas, The Great Secret of Islam, El Gran Secreto del Islam, de Odon Lafontaine, un francés que se puso a investigar todas estas cosas y saca muy buen material que también les voy a estar mostrando en este video, ya se lo estoy mostrando, de Syro Aramaic Reading of the Quran, Origins of Quran, Ibn Warraq también, el canal de Thomas Alexander, el canal de J. Smith, el canal de Al-Fadi, en donde donde se analiza realmente. Después está el libro God's Caliph de Patricia Cron, y básicamente con eso puedes empezar. Después está Robert Spencer, recuerdo, examinarlo todo, retener lo bueno, ¿tá? Porque no son cristianos nacidos de vuelta los que escribieron todos estos libros, ¿tá? Así que mucho cuidado a examinarlo todo y retener lo bueno. Después está el libro de Daniel Brubaker, Correction in Early Quran Manuscripts, correcciones en manuscritos tempranos del Corán, Creando el Corán, de Stephen Shoemaker, en el canal de J. Smith y de Al-Fadi puedes también ver citas y referencias a estos libros. Eso es lo que recomiendo para el que quiera saber más, investigar por su cuenta todo lo que es la verdadera historia del Islam, ¿tá? Pero bueno, quien desee investigar el término Mahoma, examinando su génesis, historia y significado, no puede empezar basándose en el Corán, ya que esta supuesta forma del nombre aparece aquí solo en 4 lugares. Otra cosa, no podemos empezar del Corán porque el Corán es un desastre, y el Corán, como lo conocemos hoy en día, está influenciado por la narrativa estándar islámica. Casi todo está influenciado por la narrativa estándar islámica, ¿no? Entonces, muchos recursos históricos, muchas fuentes están manchadas por esta historia que sí o sí te quiere empujar este profeta árabe islámico que fundó el Islam en el 600 y pico, 600, que recibió el Corán entre el 620 y pico y el 632 y cosas así, y que viajó entre Meca y Medina y que se fue. Toda esta historia te la quieren montar, y si uno va a la verdadera, y si vamos a los tantos, todo esto es mentira, ¿se entiende? Todo esto que nos cuentan la tradición musulmana, y encima que fíjense, según la tradición musulmana, originada a partir del siglo IX, o sea, 2 siglos después, están viniendo gente 200 años después a querer contar una historia 200 años más tarde. Y no es que, no, bueno, pero, a ver, están diciendo ser los supuestos testigos oculares de Muhammad, gente que aparece 100, 200, 300 años después. Imposible. Imposible yo ser un testigo ocular de cosas que pasaron hace 200 años, ¿se entiende? Por eso, empecemos a cuestionar las cosas, ¿no? Estaría bueno cuestionar, y hay que cuestionar la historia del Islam, porque es una caja de sorpresas el Islam. Lo digo siempre, es una caja llena de sorpresas. Entonces, y la mayoría de los islamólogos occidentales, este libro sagrado ya había sido compilado y editado en su forma actual entre los años 650 y 656, esto es lo que supuestamente pasó, cosa que no es muy probable, bajo el tercer califa Osman, o Uthman, ¿no? Osman. Todas las demás versiones estaban prohibidas. Esto es lo que cuentan las tradiciones, que vinieron años después a contar una historia años después, ¿se entiende? Vienen en el siglo IX a contar cosas que pasaron en el año 650. Raro, muy raro. Sin embargo, los manuscritos más antiguos datan de la segunda mitad del siglo VIII, con la excepción de un fragmento más grande hallado en Saná que podría remontarse a la primera mitad del siglo VIII. A la primera mitad del siglo VIII. Sin embargo, estos manuscritos muestran al menos una cosa: no se basan en un códice terminado, que de hecho estaba surgiendo gradualmente y no se terminaría antes del siglo IX. ¿Se entiende? Los manuscritos más viejos del Corán no tienen el Corán completo, tienen un montón de... ya vamos a analizar eso. Ya analicé en la última parte de mi video sobre el Islam es un fraude, pero también más adelante capaz haga más estudios sobre el Corán. Entonces,
El término Mahoma apareció como un título honorífico de Jesús en las monedas de los gobernantes árabes y en inscripciones de la segunda mitad del siglo VII. Y no era conocido como Mahoma, era MHMD, Mim Ha Mim Dal, Mahmed. ¿Se entiende? No es la misma palabra y no es un nombre, era un título. ¿Tá? Entonces, en inscripciones de la segunda mitad del siglo VII y la primera mitad del siglo VIII. El epíteto honorífico cristológico, Mahoma, que en realidad sería Mahmed, que según la interpretación árabe posterior significa en realidad el que debe ser alabado o el alabado tiene una historia. El amado, el deseado también es lo que realmente significa Mahmed. Mim Ha Mim Dal, no Muhammad, Mahmed. Entiendan bien esa diferencia, si no les van a meter el perro. Les van a comer el cuento, se van a comer el cuento, te van a vender la moto. No es lo mismo Mahmed o Mahmed que Muhammad, ¿tá? Que quede bien en claro eso. Por eso, seguimos en el siglo VII, todavía no hay Muhammad, no hay Mahoma, ¿tá? Entonces, al parecer estas monedas se originaron en dos regiones donde se representaban conceptos diferentes. En el noreste, lo que hoy es Turkmenistán y Afganistán, el término Mahmed se vincula a los conceptos de Abdallah y Khalifat Allah. Abdallah sería siervo de Dios y Khalifat o Khalifa o Khalifat Allah sería, ¿cómo se llama? Representante de Dios, enviado de Dios, ¿cómo sería? Ministro de Dios, cosas así, ¿no? Embajador de Dios y cosas así. Este programa sería posteriormente representado e implementado por Abdul Malik, originario de Merv, al norte de Herat. Entonces a Abdul Malik se le conoce como Abdul Malik ibn Marwan, hijo de Marwan, pero en realidad no es el hijo de Marwan. En realidad es Abdul Malik Marwan, originario de Merv. Marwan, Merv, ¿tá? Se refiere a eso. Entonces, ven, no es en realidad tal. Bien, ven, hay que tener mucho cuidado, ¿tá? La acuñación de monedas que documenta un programa político-religioso requiere dos cosas. En primer lugar, un gobernante con el derecho o la facultad de acuñar dichas monedas, ¿tá? Y en segundo lugar, una trayectoria político-religiosa de al menos algunas décadas, en la mayoría de los casos, durante las cuales las nociones internalizadas por dicho gobernante hayan tenido tiempo de desarrollarse. Ahí sí, ¿se entiende? Porque estamos hablando de siglo VII, la gente no tenía la tecnología que hay hoy. No había aviones, no había trenes, colectivos, autos, motos, ¿se entiende? Estamos hablando de otra época. Las cosas eran más, llevaban su tiempo, ¿tá? Por ejemplo, vamos a ver un false acá, puedes hacer zoom, la verdad que no encontré imágenes más grandes, para detallar bien así con la info, mostrar con info para que no sea solo la moneda y que nadie entienda nada. Las imágenes que encontré fueron estas, ¿tá? Acá tenemos el false de Justiniano I, acá tenemos el precedente del 527 al 565, sería una moneda bizantina. Tenemos la cruz, esta esfera con la cruz encima, re católico todo. Acá seguimos teniendo un solidus de Heraclio. Tenemos la cruz católica. Acá tenemos una figura de autoridad con una cruz, otra cruz, católico, católico, católico. Acá tenemos el anticristo, ¿no? Con la cruz de fondo, barba, pelo largo, el supuesto Jesús. Y acá tenemos, o sería representado en el sólido de Justiniano II, en su primer reinado del 692 al 695, ¿no? Tenemos, esto sería del emperador bizantino, ¿no? Son monedas bizantinas. Entonces vemos, ¿no? Que acá tienen ese cetro que también hoy usan los papas y los católicos, usan ese cetro ahí, ¿viste? ¿Ven? Y cruces, la cruz ahí de fondo, símbolos católicos, ¿está? Estos del 692 al 695. Tenemos el precedente ahí. Pero vamos a ver ahora las monedas supuestamente islámicas, donde ya supuestamente debería, ya con el tema de ya Muawiyya estando en el poder, supuestamente si era tan árabe Muawiyya, cosa que, o sea, si era tan musulmán Muawiyya, cosa que no era, el Islam ni existía, fíjense lo que tenemos. Monedas con cruces. Acá tenemos una moneda de la época del 640 al 660, recuerden. Había distintas, dentro del imperio bizantino había distintas regiones, distintos, ¿se entiende? Y estaba el imperio persa, los territorios estaban repartidos, por eso, época tumultuosa, ¿se entiende?
Era un tira y afloje, ¿está? Entonces, ¿ven? Acá está la figura con la cruz de vuelta, cruz de vuelta, cruz de vuelta. Y acá tenemos a esta cruz, a esta esfera con la cruz. Y supuestamente es un califato árabe, musulmán. Bueno, podría haber sido un reinado árabe, pero no musulmán. Fíjense, los católicos usan cruces. Los católicos acuñan monedas y le ponen una cruz. Eso hacen los católicos. Eso no lo hacen los cristianos. Y acá no lo estaban haciendo musulmanes. Ya vamos a ver cuándo empezaron a hacer las monedas realmente musulmanes, islámicas. Esto es una moneda católica, ¿no ves? La esfera, la cruz, que simboliza el reino de Cristo supuestamente, el reino del anticristo, el reino del Papa, el reino del catolicismo sobre el mundo. Acá está, eso es un símbolo católico. Fíjate, ahí está la moneda supuestamente islámica, la moneda árabe del siglo VII. Ahí está, mira. ¿Ven? ¿Dónde están los califas árabes del imperio islámico y qué sé yo? Acá yo veo una moneda con cruces. Acá yo veo símbolos católicos. ¿Qué? ¿Dónde están los califas árabes islámicos? Veamos otra moneda. Moneda, el Fals Umayyad. La moneda llamada Fals. O sea, lo que sería peso, dólar, qué sé yo, lo que sea. Fals, ¿está? Moneda de cobre. Otra vez, símbolo católico, cruces acá, el cetro con la cruz acá, la cruz acá. Fíjate que acá aparece el Bismillah en el nombre de Dios, o sea que esto del nombre de Dios era algo católico árabe. Y el árabe viene del siríaco, del arameo. De ahí viene el árabe. Y el árabe no era un idioma como hoy lo conocemos, por eso ves que no hay signos de puntuación y todo eso en la escrita árabe, nada que ver. Fíjense acá. Ahora ya vamos a ver eso. Esta moneda es del 661 al 684. ¿Dónde están los califas musulmanes? No están. El Islam no existía todavía. Entonces, ¿ven recuerdan esta esfera con la cruz? Un símbolo católico esto, fíjate. Acá una moneda recontra católica, no hay duda. Y ahí la figura, acá lo podemos ver más claro, la figura tiene un cetro, una corona, la esfera con la cruz. Acá la figura tiene un cetro, una corona, la figura con la cruz. Y la esfera con la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Cetro, corona, ¿ven? Católicos, siempre arruinando el mundo, siempre arruinándolo todo los católicos, siempre. Inventando encima ahora nuevas religiones, qué bárbaro. Si sos católico, ni digas ni a del Islam. Porque gracias a ustedes existe el Islam. Manga de herejes. Fíjate acá. Acá tenemos un rey católico con la espada, la corona, una cruz, la esfera y la cruz. Otro más. Otro rey católico con un cetro, en este caso. Corona, cruz, esfera, cruz. El globus cruciger. La esfera con la cruz, lo que representaría el dominio católico en realidad, el dominio católico sobre la tierra. Eso representa el globus cruciger, ¿tá? Y que se le da a una figura como supuestamente, ¿no?, reina en nombre de Dios y la iglesia, entre comillas, el catolicismo, ¿ven? ¿Me vas a decir que no es católico esto? Claro, mirá, el Jesús católico, Salvador. Este es el anticristo, ya lo demostré en mis videos. Y ahí está, la esfera y la cruz. Y eso lo vamos a ver en varias monedas que supuestamente son islámicas, pero son en realidad monedas católicas. Ahora veamos estos fals acuñados en Siria entre el 644 y 656 durante el reino de Osmán, supuestamente una copia de del fals bizantino. Sigue teniendo cruces. Mirá, sigue teniendo cruces. Corona, cruz. ¿Ven? ¿Qué más? Ahora vemos, a ver si, bien. Ahora vemos en la parte, pasemos ahora a la otra parte que en la que también ya vamos a ver quién reinaba y quién, ¿no? En donde también gobernaba, había un gobernador árabe, porque no es lo mismo un gobernador que un emperador, ¿se entiende? Por eso había imperio persa con gobernadores de varias zonas y el imperio bizantino con gobernadores de varias zonas. Ahora, este gobernador
árabe, supuestamente es Osman, pero no sabemos bien porque no hay evidencia para decir realmente Osman acuñó esta moneda, o Osman era el gobernador árabe en Persia del 651 al 661, pero bueno, tenemos esta moneda con estos símbolos de la religión zoroastrianismo, una religión particularmente persa, si no me equivoco, de la zona de Persia, Irán, lo que hoy sería Irán hoy en día. Pero fíjense, en una parte muestra al emperador Yadgar III, copiado de otra moneda en la que representaba Khosrow II, ¿no? Con simbología zoroastriana, digamos. Y acá aparece en árabe el Bismillah, en el nombre de Dios. Acá vemos la luna y la estrella, símbolos zoroastrianos que igual fueron utilizados muchos años después en el Islam. No es que esta luna y estrella no demuestra de que el Islam, fíjate, mira, esto es una moneda islámica. No, porque esta estrella y media luna aparecieron recién en el siglo XIX, XVIII. El Imperio Otomano empezó a usarla. Muchos años después, no puedes decir que era un símbolo islámico cuando ni existía el Islam tampoco, ¿se entiende? Así que, Ahora vamos a ver el dracma Umayyad, ya en el año 673 y 674. Acá ya aparece Muawiyah, acá dentro de, si puedes ver, ¿no? Si alcanzas a ver, acá en el cuadro amarillo dice Muawiyah, comandante de los creyentes, ¿no? Muawiyah, Amir al-Muminin. Sigue teniendo los símbolos zoroastrianos, ¿no? Y después también el Bismillah, en el nombre de Dios, en árabe, ¿tá? Y acá está el tema de el fuego y símbolos del Zoroastro, ¿no? Un altar con fuego, sol luna o luna estrella, ¿se entiende? Todos estos símbolos zoroastrianos, del zoroastrianismo. Ahora, ¿qué más vemos? En el 685 vemos otra moneda. Todas estas monedas, estas tres, una, dos, tres, estas tres monedas que les estoy mostrando son de la parte del Imperio Persa, ¿no? Acuñadas por gobernadores árabes. Esta fue acuñada por esta de acá arriba a la derecha de Abdallah ibn al-Zubayr, 685 básicamente, y sigue el patrón de los sasánidas, ¿no? Acá con los símbolos, ¿no? Y en la parte acá empieza a ver esto, ¿no? Empieza a tener por parte del Imperio Persa, ¿no? De la parte persa de los sasánidas, ¿no? Persa sasánida. Acá en amarillo aparece el Muhammad Rasulullah. Recuerden, acá no vemos vocales y puntos y cosas, acá vemos solo las consonantes en árabe. Entonces no es que aparece el nombre Muhammad, Mahoma, aparece el Muhammad, que sería que el enviado de Dios sea deseado, o el enviado de Dios es deseado, cosas así. Alabado sea también el enviado por Dios. Cosa que no se le está atribuyendo a una persona llamada Muhammad, sino a la figura que está en el poder. Ya vamos a ver bien eso. Entonces acá también sigue diciendo Bismillah, en el nombre de Dios. O sea, quien está reinando es el que reina en el nombre de Dios, y que el enviado sería el califa. ¿Se entiende? Esto ya lo vamos a aclarar. Pero, ¿ven? Acá vemos como también aparece en el año 679. Creo que ya vimos esta moneda, pero acá vemos la fecha. En el 679, esta es la parte ya bizantina, ¿no? Si no me equivoco, en la parte donde habitaban los gasánidas. Esta moneda del 679 al 691, acuñada, aparece las cuatro letras, ¿no? Mim, Ha, Mim, Dal en árabe, en lo que era el árabe, ¿no? En esa época. Recuerden, el árabe no es el mismo árabe, no era el mismo árabe de hoy en día. Mim, Ha, Mim, Dal aparece acá y no Muhammad, Mahmed, ¿se entiende? Y acá vemos las mismas, la corona,
La cruz, el cetro, la cruz, ¿ven? Entonces, acá no puede decir Muhammad porque esto es claramente todo católico. Entonces, recuerden, el Mahmed era como un título que ya lo vamos a ver. Ya les voy a explicar. Entonces, si, entre otros idiomas, el siríaco se hubiera hablado y no solo escrito en esta región, entonces Mahmed podría entenderse como un término siríaco, Mahmed o Mehmed o Mahmed, ¿se entiende? Porque el árabe viene del siríaco. Y otra cosa, en la región de Siria, el Levante, el siríaco se hablaba más que nada, y el siríaco encima era el idioma litúrgico de los católicos de la región, ¿se entiende? Entonces de ahí viene el árabe. Entonces, muy musulmán todo esto no es más católico que musulmán todo esto que estamos viendo. Entonces, la terminación de T en lugar de D, Mahmed, en vez de Mahmed, podría referirse a una ortografía fonética, endurecimiento de las consonantes finales, como en alemán o ruso, ¿no? Para que se nos dé una idea. Entonces la forma completa tendría que leerse correctamente como Mehmed, el deseado, el prometido, ¿se entiende? Lo que en árabe dio lugar a la pronunciación Mahmed, ¿se entiende? Mahmed. El término Muhammad en estas series de monedas no se refiere directamente al Mahoma histórico, o el término Mahmed en este caso, ¿no? En cambio, probablemente significa otro Muhammad, Mahmed, u otro amado o alabado, el propio Mesías Jesús. Sería o sea, el Mahmed sería una figura mesiánica, ¿se entiende? O quizás un nuevo precursor del Mesías y un precursor del reino de Dios, ¿no? Por eso recuerden el contexto. Un escenario apocalíptico de mucho conflicto político-religioso y en el intento de unir y decir, bueno, acá va a surgir una nueva forma político-religiosa y también para legitimizar el reinado de ciertas personas árabes, dijeron, bueno, el califa, el gobernador va a empezar a tener este título, gobernar en nombre de Dios, Bismillah, y va a ser el Mahmed, ¿no? ¿Se entiende? Ya vamos a ver bien por qué. Posiblemente incluso asumiendo el papel del Mesías. Ya vamos a ver cómo las figuras califales empezaron a tener esta denotación, ¿no? Esta connotación, perdón. Veamos en el dinar de oro Omeya del 692, acuñado por Abdul Malik. Fíjate que en el frente aparecen estas tres figuras y para pagar tributo, porque Abdul Malik era el gobernador, ¿no? Pero el emperador era Justiniano II, ¿no? del imperio bizantino. Y esto como que Abdul Malik empieza a acuñar estas monedas sacándole las figuras, los símbolos católicos, cosa que Muawiyah medio que no lo hizo completamente. Y recuerdo también Muawiyah, a ver si Abdul Malik, ya vamos a ver, pero Muawiyah como que en un momento quiso ir en guerra con Justiniano II y perdió, entonces perdió legitimidad y no hizo lo mismo que Abdul Malik. Abdul Malik realmente ganó poder. Porque, por ejemplo, hizo esta copia, ¿no? De lo que era una moneda bizantina y le puso lo que Abdul Malik quiso y ahí fueron a la guerra. Entonces, estas monedas antes, o sea, para que se entienda, Abdul Malik agarró y como que hizo una burla de lo que eran las monedas bizantinas, le quitó toda la simbología católica, cruces y todo eso, y le puso, por ejemplo, esto. Le puso un globo, una esfera, reemplazando a la cruz, y una inscripción, Bismillah, la ilaha illa Allah wahdahu Muhammad Rasulallah o Mahmed Rasulallah, que dice en realidad en árabe o en proto-árabe en este caso, en el nombre de Dios, no hay Dios pero un Dios, y que el enviado de Dios sea deseado o sea alabado el enviado de Dios, básicamente. Entonces eso diría Bismillah, la ilaha illallah wahdahu Muhammad Rasulallah, que recuerden, los musulmanes tienen la shahada, que sería la profesión de fe hoy en día, pero no es la misma shahada que se lee acá, ¿se entiende? Y mienten, dicen que es la ilaha Muhammadur Rasulallah, pero no, acá no dice la ilaha, dicen Bismillah, la ilaha Allah wahdahu Muhammadur Rasulallah, Muhammad Rasulallah, wahdahu. Hoy en día no dicen wahdahu, ¿se entiende? O sea que no es la misma shahada que usan hoy los musulmanes.
Y ya vamos a ver bien también este tema. Ahora, en el año 694 y 695, Abdul Malik acuña esta moneda. Fíjense, aparece él con una espada, otra vez como burlándose de lo que eran las monedas católicas bizantinas, como que Abdul Malik fue el que realmente de esta secta, ¿no?, que ya vamos a ver, ¿no?, que se desprende del catolicismo, agarra y dice, se empieza a separar. Ya vamos a ver bien eso. Pero fíjense, acá en la inscripción dice Bismillah o Bismillah, la ilaha illa Allah wahdahu Muhammad Rasulallah, que diría, en el nombre de Dios no hay Dios sino un Dios, y que el enviado de Dios sea deseado o alabado, ¿no? Alabado sea el enviado de Dios, ¿no? ¿Ven? No dice y Muhammad es su profeta, no. Entonces lo que era la verdadera o la primera shahada, la profesión de fe islámica, entre comillas, en esa época, no tiene nada que ver con la shahada que usan hoy los musulmanes. Y acá, en el otro lado de la moneda, dice Bismillah, Duri Bahadai. Bueno, acá dice, en el nombre de Dios, este dinar fue acuñado en el año 75, ¿no? Que no tiene nada que ver con la fecha de la Hegira o la Hijra, que sería cuando Muhammad voló en un caballo y qué sé yo. Esa historia fue inventada mucho tiempo después. Ese año 75 se cuenta a partir de un cierto hecho histórico para los árabes, que sería alguna liberación, una independencia, ¿tá? Así que no tiene nada que ver con la historia oficial islámica. Todavía no hay Islam propiamente dicho, pero Abdul Malik fue realmente el que hizo mucho para que el Islam, o sea, hizo muchas cosas de las que, o sea, es el verdadero fundador, precursor del Islam, es Abdul Malik, la verdad, desde todas estas evidencias que estamos viendo. Ahora, veamos el dracma omeya de la parte persa. En el 694 al 695, fíjense que sigue con el simbolismo zoroastriano. Acá está la figura de Abdul Malik, ¿no?, el que veíamos en esta otra. Acá aparece Abdul Malik con su espada, qué sé yo, y sigue las cosas zoroastrianas, los símbolos zoroastrianos. Y también acá aparece ya más inscripciones, le agregó inscripciones en árabe, o en proto-árabe, mejor dicho, que dicen Bismillah, la ilaha illallah, perdón, Bismillah, la ilaha illallah, wahdahu, Muhammad Rasulallah. Otra vez, en el nombre de Dios no hay Dios pero un solo Dios, o un Dios único, y que el enviado por Dios sea deseado o alabado o apreciado, ¿se entiende? Y acá aparece Abdul Malik, a la izquierda dice Amir al-Muminin, comandante de los creyentes, un título que fue, ¿no?, ahora lo siguió tomando él, ¿no?, que fue sucediendo, y Khalifat Allah, el califa, pero que en realidad Khalifat Allah diría representante de Dios, ¿no? O algunos lo toman como sucesor, pero ya después esa idea se fue cambiando, porque está esto de que, bueno, si es el sucesor de Dios, no puede reemplazar a Dios. Entonces empezaron a inventar otras historias para que signifique otra cosa el califa, ¿tá? Lo puedes leer, esto lo puedes aclarar, lo puede aclarar bien el libro God's Caliph de Patricia Cron. Léelo y fíjate bien ese tema del Khalifat Allah, del califa de Dios. Veamos esta moneda del 694. En una época también se acuñó esta moneda. Otra vez dice Bismillah, la ilaha illa Allah, wahdahu Muhammad Rasulallah, o Mahmad Rasulallah, que dice en el nombre de Dios no hay Dios pero un Dios único. Y otra vez, que el enviado de Dios sea deseado o alabado, ¿no? Porque los lingüistas que saben verdaderamente el árabe, cuando no están contaminados por la narrativa islámica estándar, se dan cuenta de que en realidad no dice Muhammad y no dice el profeta, ¿se entiende? Todas estas inscripciones no hablan de la shahada como hoy se la conoce. Todas estas inscripciones no hablan de un Muhammad como hoy se lo conoce, ¿se entiende? Entonces, acá vemos que tiene otra simbología, una lanza, también mezclada con simbología zoroastriana, sigue teniendo la simbología zoroastriana. Y acá a la izquierda, Amir al-Muminin, comandante de los creyentes, y Khalifat Allah, que sería sucesor, embajador, representante de Dios, básicamente, algo así.
Ahora, Abdul Malik emerge como un soberano formidable que impacta significativamente, perdón, se me confundió ahí la palabra, significativamente la historia de los conquistadores árabes y del futuro Islam. Recuerden, hasta ahora no hay Islam. Desde el comienzo de su reinado se afirma como el único líder de los árabes, luchando por recuperar el control de la Umma, la unión, lo que podríamos considerar una unión entre el pueblo árabe en ese momento y lo que hoy se considera una unión entre musulmanes. Abdul Malik afirma un nuevo tipo de autoridad que busca distanciarse de las influencias bizantinas y persas, ¿ven? Este cambio se simboliza vívidamente con la acuñación de nuevas monedas a partir de la década del 690. Si bien estas monedas conservan la inspiración de los modelos bizantinos o sasánidas, ¿tá? Los modelos bizantinos acá, a la izquierda, y los modelos sasánidas persas a la derecha, ¿tá? Sustituyen la cruz y la efigie del emperador por la imagen de Abdul Malik. Por ejemplo, acá aparece Abdul Malik con la espada acá abajo a la izquierda, y acá arriba a la derecha también aparece Abdul Malik, y proclaman su autoridad divina, ¿no? Un representante de Dios, se entiende, el Khalifat Allah, y Bismillah, está reinando en nombre de Dios, Bismillah, Bismillah, ¿no? Demostrando ingenio, Abdul Malik no inventa nuevas reivindicaciones para sí mismo, todavía no, sino que fusiona todas las innovaciones religiosas de los líderes árabes anteriores, ¿no? Ya vamos a ver bien un gráfico sobre eso. Entonces, en consonancia con su nombre mesiánico, siervo del rey, que significa Dios, ¿no? Abdallah, adopta los títulos de siervo de Dios, Abdallah, y comandante de los creyentes, Amir al-Muminin, identificándose además como Mahmed, no Muhammad, Mahmed, y Rasul Allah. Se entiende que Rasul Allah realmente no sería profeta mismo, después se le dio ese significado, ¿está? Pero bueno, posicionándose así como una nueva figura mesiánica comparable a Jesús, entre comillas, el Jesús católico por lo menos, ¿no? Una figura mesiánica, ¿no? Era lo que estaban siendo estos califas haciendo todas estas cosas. Entonces acá vemos en los años 690 cómo hay más Fals Umayyad y ya se están saliendo de lo que eran toda la simbología católica. Entonces acá vemos que ya no es un católico árabe reinando, ¿no? Porque, por ejemplo, estos Fals Omeyas, dice, por ejemplo, ambos siguen el mismo diseño, representando a Abdul Malik, acá con una espada, conocido como esta figura, ¿no? Acá parada, como el califa parado, literalmente. La inspiración es la inspiración, se inspira en las monedas bizantinas, pero no hay más símbolos católicos. Está sustituida todos esos símbolos católicos fueron sustituidos, y también las inscripciones ahora están en árabe, ¿no? Por ejemplo, acá dice a la izquierda, en esta parte dice Li Abdallah Abdul Malik Amir al-Muminin, por el siervo de Dios Abdul Malik, comandante de los creyentes o de los fieles, ¿tá? Y acá a la derecha dice Bismillah la ila illa Allah wahdahu Muhammad Rasulallah. Otra vez, en el nombre de Dios no hay divinidad o no hay Dios, sino un solo Dios o un Dios único. Alabado sea el representante de Dios, el califa, ¿se entiende? El enviado de Dios. Entonces, no se refiere a que está alabando a Dios y a su profeta, no, está alabando al califa, al supuesto Dios, pero al supuesto representante de Dios, que sería el califa. ¿Se entiende? Esta era la idea que se estaba dando en este momento. Ahora veamos a esta moneda de oro a la derecha que dice Bismillah, la ila ila Allah, wahdahu Muhammad Rasulallah, lo mismo. En el nombre de Dios no hay divinidad o no hay Dios, sino un solo Dios o un Dios único. Alabado sea el enviado de Dios, alabado sea. Entonces el Rasul Allah no quiere decir ya en realidad profeta, ¿no? Sino el enviado de Dios, que supuestamente el califa era enviado por Dios, supuestamente, ¿no? Entonces ven lo que quería hacer este tipo. Y acá dice, bueno, en el nombre de Dios, este dinar fue acuñado en el año 75. ¿Tá? Bueno. Entonces, fijémonos en el mapa donde fueron acuñadas estas monedas. Entonces, las monedas que parecían que eran monedas católicas del siglo VII, en lo que hoy sería Siria, Líbano e Israel. ¿Tá? Entonces tenemos monedas católicas en un lugar donde el dominio era católico. Y en la parte del
lo que hoy sería Irán, tenés las monedas del Imperio Persa, con influencia persa. ¿Tá? Entonces, fíjense, otra vez, es todo falso esto de los califas reinando desde Meca y Medina o lo que sea, porque las monedas eran acuñadas, fíjense, las monedas acuñadas en el oeste estaban situadas hoy en lo que hoy es, de vuelta, Siria, Líbano, Israel, donde eran acuñadas en Amán, Jordán, en Jerash, en Ávila, en Damasco, en Homs, en Tartus, en Baalbek, en Tabarilla, Baisán, Yumna, en Ilia. Estos eran los nombres en esa época de esas ciudades, ¿no? Dimashq, hoy sería Damasco, ¿no? Aunque sí, en árabe se dice Dimashq, Demashqi, algo así, Demashq. Pero bueno, ahí está, esas eran las monedas católicas, porque el catolicismo reinaba en esa época. Entonces, al este, en lo que era la parte persa, fíjense, se acuñaban estas monedas plateadas, ¿no? Las que vimos, estas monedas acá, plateadas, se acuñaban acá a la derecha. En Susa, en Dasht, en Bijapur, en Ishtar, en Darashvit, Kabad Qurra, Ardashir Qurra, Kazerun, Tambuk, en todo lo que hoy sería Irán, ¿tá? Entonces, fíjense que ninguna de estas monedas, o sea, perdón, que cualquiera de estas monedas, todas estas monedas, fueron acuñadas bajo la autoridad de un líder árabe, porque tenían inscripciones en árabe, o califa en el siglo VII. Pero la historia oficial islámica diría, no, bueno, Meca, Medina, no. Abdul Malik reinaba, o Muawiyah ya reinaba desde Damasco, Siria, muchos kilómetros al norte. Y entonces, fíjense, ninguna de estas monedas fue acuñada en Meca y Medina, entonces no son monedas islámicas. Son monedas proto-islámicas. Y no son islámicas en sí. Y vienen de monedas, y ya vimos que evolucionaron de monedas católicas. ¿Tá? Entonces, las monedas tempranas de toda esta situación que se dio en el siglo VII muestran una identidad católica en ambos lados de la moneda, y en la parte persa muestra influencias del zoroastrianismo. Entonces, ¿cómo puede ser que recuerden, fíjense, espero que hayan prestado atención de la fecha. La fecha clave es ¿cuál? El año 632, que en la que el supuesto Mahoma muere, el supuesto profeta árabe islámico supuestamente muere, y ahí quedan los 4 califas y están reinando todo este imperio islámico, árabe y qué sé yo. Pero la verdad que las monedas no cuentan esa historia. Las monedas nos están contando otra historia. Entonces, por ejemplo, las monedas islámicas tempranas, las primeras monedas islámicas, realmente no existen porque no son islámicas estas monedas. Entonces, ¿por qué? Si supuestamente controlaban tanto territorio, ¿no? Y tanto, porque estos territorios en donde se acuñaban estas monedas supuestamente eran controlados por el imperio islámico, el califato islámico, y de todo este mapa lleno de verde y qué sé yo, de verde islámico, ¿no? Como vimos al principio del video. Nada que ver, ¿ven? Nada que ver. Si controlaban supuestamente todos estos territorios, estos califas árabes, y el islam estaba siendo propagado y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿por qué las monedas mostraban todos estos símbolos? ¿Por qué las monedas mostraban todas estas cosas? Todos estos símbolos católicos, por ejemplo, y después fueron evolucionando, y después se le fueron agregando cosas, y después con Abdul Malik recién y ya vamos a ver cómo fue el que realmente se separó de lo que era el catolicismo y el zoroastrianismo, de los reinos persa y del reino bizantino, imperio persa, imperio bizantino. Entonces, algunos estados próximos, estos estados, ¿cómo se puede decir? Estos estados vasallos árabes eran católicos, como los gasánidas, por ejemplo, del 640 al 660 más o menos, y algunos otros parecen que no, ni siquiera quieren símbolos religiosos. Entonces, del 661 al 680, Muawiyah era el que reinaba, el que gobernaba por lo menos en varias zonas. Otra vez, gobernaba en varias zonas, no completamente toda esta parte. Pero Muawiyah fue
el que tenía símbolos católicos al oeste y símbolos zoroastrianos básicamente al este, al año 680. Y Muawiyah es el que agrega el nombre de Allah, pero no el nombre Muhammad. Recuerden, Mahmed, no Muhammad. Y en el nombre de Allah, Bismillah, Allah, supuestamente, el Dios, supuestamente. Muawiyah el primero que hace eso. Ahora, en el año 692 al 693, Abdul Malik y Abdallah ibn al-Zubayr introducen la primera supuesta shahada, pero que en realidad no dice la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, no, dice otra cosa, wahdahu le agrega, y realmente no significaba lo que hoy significa la shahada actual. Entonces, y ahí introducen no Muhammad directamente, pero sigue siendo la escritura, sigue siendo la inscripción, sigue diciendo Mahmed. Entonces, raro todo lo que está pasando acá. Entonces, este supuesto Mahmed en realidad significaría el bendito, el esperado, el apreciado, ¿no? Recuerden, época apocalíptica para la época, para ello. Entonces estaban queriendo, uy, se viene el fin del mundo, ¿no? Se va a venir un Mesías, qué sé yo, qué sé cuánto. Ahora, en el 693 al 696, Justiniano II ataca a Abdul Malik, quien agrega a la imagen de él mismo en las monedas con la shahada como la leímos hace un rato, y lo hace para confrontar o clamar mesianismo, o como proclamarse él como figura mesiánica. Abdul Malik es como el que dice, medio que yo soy el Muhammad, el Mahmed, el Mesías en realidad, el Mahmed, medio que yo soy el apreciado, el alabado y que reino en el nombre de Dios, Bismillah. ¿Se entiende? Eso es lo que parecía querer hacer, por lo que vemos en las monedas, Abdul Malik, porque realmente le estaba poniendo su imagen, ¿tá? Pero después del año 696 al año 705, la inscripción árabe dice la shahada, ¿no? Pero sin asociados. Ya cambia, y ya vamos a ver la moneda que cómo cambia. Y ataca la divinidad del verdadero Jesús, ¿no? Y cambia, ¿no? Esto de hasta no quiere saber nada con la Trinidad Católica. Perdón. Y ahora dice que hay una nueva religión, ¿no? Una superioridad de esta religión. Esto pasa a partir del año 696. Entonces, mientras el nombre de Allah, Bismillah, recuerdan, es introducido tempranamente, ¿no? Porque viene del árabe nabateo, ¿no? Muhammad no aparece en todas estas monedas. Muhammad como una persona. Entonces la evidencia numismática no nos dice que hay un profeta árabe, toda la historia del supuesto Mahoma, ¿ven? Entonces, el Islam, toda esta evidencia que vemos, nos muestra que el Islam no fue introducido o fundado por Muhammad, por Mahoma, sino por Abdul Malik. Porque Abdul Malik es el que empieza a separarse del catolicismo y de la religión zoroastriana del imperio persa, y empieza a verse esta diferencia en las monedas, pero a partir del año 696 y no antes. ¿Se entiende? Y hasta el año 696 no hay nada de Muhammad, Islam y todo eso. Entonces todas estas monedas del siglo VII confrontan la narrativa islámica que empezó a ser introducida a partir del siglo IX y X. Toda esa historia que recuerdo, anda mi video, el Islam es un fraude. Entonces, por ejemplo, las monedas cuentan una historia del siglo VII muy distinta a la de la historia oficial. Por ejemplo, Muhammad muere en el año 632, pero no hay monedas islámicas nada que digan Muhammad murió o el profeta y todo hasta el año 661 no hay nada de eso, ¿no? En la época Rashidun, como se le dice, ¿no? En el 651 está el imperio sasánida y frena el imperio sasánida, pero las monedas árabes son católicas hasta el año 661. Y encima, las monedas, como vemos acá arriba en el gráfico, son acuñadas en lugares muy lejanos a Meca y a Medina. ¿Ven? No hay Islam. Ahora, a partir del año 661, Muawiyah
el primer califa real del Imperio Omeya, acuña monedas con símbolos católicos, con cruces católicas en el oeste y, para quedar bien con todos, ¿no? Símbolos zoroastrianos en el este. ¿Por qué? ¿Y por qué quería quedar bien con todos? Porque no tenía el poder para hacer lo que él quería. ¿Se entiende? Porque si él quedaba mal con tanto persas y católicos, y se le iba a caer. Pero Abdul-Malik recién pudo hacer eso, separarse de los católicos bizantinos y de los zoroastrianos persas, ¿se entiende? Entonces, hasta el año 680, nada islámico. Abdul-Malik fue el que realmente acuñó las primeras monedas que hoy podrían ser consideradas islámicas. E introduce lo que hoy sería la yajada, solo que, recuerdo, es la yajada distinta. Y causó una guerra. Por eso Muawiyah no, seguía con los símbolos católicos y las cruces y la esfera con la cruz y todo eso. Porque medio que, es más, Muawiyah quiso hacerle guerra ahí al emperador bizantino ahí en Constantinopla y perdió. Pero Abdul-Malik no perdió cuando fue a combatir, entonces ganó. Entonces ahí él pudo hacer lo que quiso con su poderío y clamar toda esta autoridad divina, supuestamente siendo un Abdallah y en el nombre de Dios, ¿entendés? Y separarse totalmente del catolicismo y del zoroastrianismo. Esto es lo que verdaderamente pasó en el siglo VII, ¿se entiende? Recuerdo, estas las monedas que eran impresas, acuñadas, fíjense. Mahmed, cruces, nada islámico. Esto no es islámico. Las cruces estas no son islámicas. Entonces, como demuestran las monedas acuñadas desde el principio de los años 60 del siglo VII, 660 y pico, aclaro, la noción de Mahoma es anterior a la designación de un profeta de los árabes posterior. Además, esta noción proviene de una región completamente diferente que no tenía nada que ver con la península arábiga. Ya lo vimos en este gráfico. El Islam no era evidente en Mesopotamia en esa época. Los gobernadores y jefes árabes acuñaban sus monedas con símbolos del imperio persa y también del imperio bizantino, y su poder fue superando gradualmente al de la autoridad imperial y a importantes señores feudales persas, tanto persas como bizantinos, hasta que asumieron el control de toda Persia occidental en la década del 660 en este caso, y Abdul-Malik fue el que ganó el poder ya a finales del siglo VII en la mayoría del Medio Oriente. Entonces se integraron en los sistemas imperiales e incluso continuaron mencionando el nombre del emperador en su moneda. Además, sus monedas presentaban símbolos del zoroastrismo. Ahí está, zoroastrismo. Eso era lo que pasaba en el lado persa. Por eso en el lado persa, ven, se sigue, aparece Abdul-Malik acá, pero sigue como que el emperador persa sigue apareciendo ahí, ¿no? Y en estas monedas del lado persa, las monedas de estas plateadas sigue apareciendo a la izquierda, ¿ven? En todas las izquierdas, ¿no? En todas estas caras, ¿ven? En los dracmas, ¿no? Aparecía el emperador, ¿ven? Por eso todavía no tenían el completo poder en esta parte por lo menos, pero bueno, vemos como después sí, Abdul-Malik hizo lo que quiso. Entonces, sin embargo, las primeras expresiones de dominio árabe en nombre de Dios comenzaron a aparecer en las monedas con una inscripción árabe, la Bismillah, ¿no? En nombre de Dios, que indicaba las pretensiones de poder de los jefes árabes. De esta manera, los nuevos líderes árabes se presentaban como representantes de los imperios o incluso como los nuevos emperadores, incorporando gradualmente justificaciones divinas en su poder. Por ejemplo, en esta moneda de Abdul-Malik, acá dice Li Abdallah Abdul-Malik Amir al-Muminin, otra vez, ¿no? Del 690 al 696, fíjense que Abdul-Malik ya estaba como que imponiéndose él, ¿ven? Y acá estaba la yajada, pero no es obviamente la misma yajada de hoy en día. Cuando Bizancio recibe las nuevas monedas de oro del califa en funciones, ¿no? Como tributo en 692, el mensaje es inequívoco. Abdul-Malik hace una audaz declaración de independencia de los patrones monetarios, el control político, los marcos religiosos y las referencias cristianas, entre comillas, católicas, bizantinos. Ante esta afrenta al emperador bizantino, quien se proclama vicario de Dios en la tierra, por eso no son cristianos, son católicos, considera la situación intolerable. Su negativa a aceptar estas monedas como tributo lleva a la ruptura de los tratados con el Estado Omeya. El conflicto resultante culmina en una derrota bizantina, consolidando el dominio del califato, ahora sí un califato en Oriente Medio, y afirmando la posición de Abdul-Malik como el califa enviado por Dios.
¿se entiende? Fíjense esta moneda, ahora sí es una moneda que es islámica, ¿tá? Entonces, o proto-islámica a lo sumo, ¿no? Porque fíjense, esta moneda es acuñada por Abdul Malik en el 697 al 698 y dice en el centro acá, en estos tres renglones dice La ilaha illallah, no hay divinidad otra que Allah wahdahu, Dios único o Dios solo o solo un único Dios, ¿tá? La sharik o la sharik lahu, él no tiene asociados, no tiene compañeros, ¿está? La ilaha Allah wahdahu la sharik lahu. No hay divinidad otra que Allah o Dios y él no tiene compañeros, él no tiene asociados, ¿no? Eso dice acá. Y en el margen, acá en el círculo, el margen dice Muhammad Rasulallah arsalahu bil huda wa din al haq li yuzirahu ala din kulihi. Que el mensajero de Dios sea deseado, que lo envió con guía y la religión de verdad para que triunfe sobre todas las demás religiones. Esto se encuentra en el Corán, Sura 933 y en el Domo de la Roca, que ya estaba construido ya para el año 691 por Abdul Malik, para pisar fuerte básicamente. Abdul Malik fue el que realmente inició el Islam, lo que hoy conocemos como Islam, ¿tá? Después ya voy a hacer un video sobre el Corán y el Domo de la Roca, pero fíjense que, ¿ven? Acá ya empieza a cambiar lo que dicen las monedas, ¿no? Acá del otro lado dice, esta moneda, del otro lado dice en el centro, acá en los tres renglones dice Allah ahad Allah, Dios es uno, Dios, y ahí sigue diciendo Al-Samad lam yalid wa lam yulad. Dios es uno, Dios es eterno, Él no ha sido engendrado, ni fue engendrado, básicamente, algo así dice, ni fue engendrado. Él no engendró ni ha sido engendrado, ahí está, perdón. Dios es uno, Dios es eterno, Él no fue engendrado, Él no engendró, perdón, y no ha sido engendrado. Esto también se encuentra en el Corán, Sura 12 del 1 al 3 y el Domo de la Roca. Entonces, ahí está lo que dice, y en el margen dice Bismillah, Duri bajada al dinar, En el nombre de Dios, este dinar fue acuñado en el año 78. Recuerden, el año 620, entonces, para los árabes habrá sido fue un año de independencia y no el año en que Muhammad supuestamente subió al cielo en un caballo, qué sé yo, y fue volando a Jerusalén, qué sé yo, qué sé cuánto, en un caballo con cabeza de humano, con alas y qué sé yo, toda una historia rara, bizarra, que fue inventada mucho tiempo después. En esta época todavía no existía la historia de la Hijra, de la Hegira. Nada que ver, ¿ven? El Islam todavía no existía completamente como lo conocemos hoy. El Islam fue inventado sobre la marcha, a lo largo de muchos años, ¿tá? Entonces vemos ahora las primeras inscripciones de Muhammad o todavía Mahmed, porque no hay vocales, o sea, entonces no me puede decir que es Muhammad. Porque yo no veo Muhammad escrito acá, Mim Ha Mim Dal dice, Mahmed. No hay vocales, entonces no me puede decir que es Muhammad, ¿entiendes? Así que cuidado con eso. Entonces, aparte de monedas y eso, esta es la primera inscripción de Mahmed en una piedra, en una roca, en una pared, lo que sea, del año y data del 699, año 700, encontrado en el noreste de Arabia Saudita, a 150-200 kilómetros de Petra, Jordania, que es donde, noroeste de Arabia Saudita, cerca de Petra, que Petra era en realidad la primera ciudad sagrada para lo que era el Islam primitivo. Y dice, oh Dios, que Dios bendiga a el Mahmed y que acepte su intercesión en esta comunidad y tenga misericordia de nosotros en el más allá, qué sé yo, qué sé cuánto, bla, 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 bla. Y entonces, ven, es como que, ven, no se está refiriendo a un profeta, sino a alguien que tenga un poder, ¿no? Porque una intercesión en la comunidad, ¿qué sería? Sería un califa. Entonces,
Todavía en esta época, esto de Mahmed era un título mesiánico, sí, dado por toda la situación político-religiosa al califa, o que el califa se dio a sí mismo, ¿no? Entonces vemos que por eso el tema de tu siervo, tu enviado, ¿no? Todo esto que dice acá. ¿Qué más? Acá hay una estatua de un califa parado, ¿no? Que se asemeja mucho a lo que aparecía en las monedas de Abdul Malik. Y esta es una estatua que se encontró y data más o menos del 740 al 750 en el Palacio Mafjar, al norte del Mar Muerto, que este palacio fue construido por Walid ibn Yazid en el año 140, en el año 740 y pico. Entonces, ¿qué inspiración habrá tenido esta estatua? Y la figura de Abdul Malik. Y las monedas de Walid II, o Walid Il, no sé, las monedas de Walid Il o Walid II se quedaron más o menos con también, adoptaron, ¿no? Lo que estaba escrito en las monedas de Abdul Malik acá. Le siguieron. Entonces vemos cómo los califas fueron siguiendo todos estos patrones. Entonces los califas fueron manipulando todo el tema este del Islam. Entonces lo que hicieron los líderes árabes, vamos a resumirlo, clamaron poderes mesiánicos, clamaron un título mesiánico, que en realidad Mahmed pertenecería a Jesús. Empezaron a utilizar, ¿no?, todas estas simbologías católicas y zoroastrianas. Empezaron a introducir primeramente, por ejemplo, Bismillah, en el nombre de Dios, Muawiyah Abdallah, el siervo de Dios, Amir al-Muminin, comandante de los creyentes. Entonces, ¿qué sería? Bismillah sería cuando empezaron a reinar en el nombre de Dios, darse una autoridad divina, ¿no?, para ser califa, gobernante, tal. Después, Abdallah, empezaron a decir, bueno, yo soy siervo de Dios, ¿no? El Abdallah, Muawiyah, el comandante de los creyentes, Amir al-Muminin, ¿no? Después, con los Ghazanidas empezó el tema de Mahmed. La moneda ghazanida diría Mahmed o Muhammad, sería una figura mesiánica, ¿no? Con las monedas de Abdallah ibn al-Zubayr empezó el Muhammad Rasulallah o el Mahmed Rasulallah, que sería identificación como el Mesías, como Muhammad y como enviado de Dios. O sea, esta figura mesiánica sería el Mahmed y un enviado de Dios. Pero toda esta cosa fue ¿cómo puedo decir? Los califas se adjudicaron todo esto, ser el enviado de Dios, el Mahmed, el Rasulallah, ¿se entiende? Después Abdul Malik introdujo el Khalifat Allah, el califa de Dios, el sucesor, básicamente, ¿no? Sucesor o de Dios. Bueno, no, de Dios queda muy fuerte, ¿no? El sucesor ¿no?, de otro califa, el sucesor de lo que sea. Pero los abásidas fueron los que le dieron el significado al Khalifat Rasulallah, inventaron la historia del profeta Muhammad, ahí sí le encajaron Muhammad y le inventaron la historia de que Muhammad lo envió Dios y que los califas son los sucesores de Muhammad porque Muhammad es el enviado de Dios, y ahí empezaron a manipular toda la historia y a inventar sobre todo esto que había antes, que significaba en realidad un salvador, una figura mesiánica, ¿no? Alguien esperado, amado, apreciado, que sea alabado, que sería una figura mesiánica que iba a venir en esta época supuestamente apocalíptica, en esa época. Pero ven cómo se fue transformando todo. Entonces el Islam surgió de un largo proceso político y religioso profundamente arraigado en algunas expectativas apocalípticas. Había un plan para desencadenar el fin de los tiempos, que en cierta medida los musulmanes o ciertas sectas de los musulmanes tienen que hacer como yihad para ir conquistando el mundo y de ahí gatillar el fin de los tiempos, básicamente. Más o menos trata de eso la yihad, todo esto del terrorismo y todas esas cosas. Eso es lo que se cree en ellos, ¿no? Entonces, había un plan para desencadenar el fin de los tiempos, hacer que Jesús regresara y estableciera el reino político de Dios en la tierra. Otra cosa, el Islam lo que hizo fue también tomar cosas de la Biblia y del Nuevo Testamento, ¿no? Y tomar cosas de por ahí y de muchos otros lados también, y falsificar esto del pueblo elegido de Dios. El pueblo elegido de Dios en realidad es Israel, pero bueno, es una
Es una falsificación satánica todo esto del Islam, de que los árabes sean el pueblo elegido de Dios, ¿entiende? Entonces, el plan fracasó y Jesús no regresó. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿No? Dijeron los califas, ¿no? Entonces los gobernantes árabes siguieron esperando su regreso, mientras gradualmente se vestían como el Mesías para inaugurar los nuevos tiempos mesiánicos. Al afirmar que instauraban el reino político de Dios en la tierra, ¿se entiende? En realidad ya no necesitaban a Jesús y encontraron otras justificaciones para su poder, inventando la revelación islámica y por ende el profetismo de Mahoma. Ahora sí, el Muhammad, que sería este supuesto profeta. Entonces, todas esas historias que fueron agregándose y fueron inventándose y todas estas cosas que fue agregándose a lo que hoy es el Islam a lo largo de los años, fueron cosas que para justificar todo este error, ¿no? Y toda esta herejía, ¿no? Los califas, comenzando por Abdul Malik, reemplazaron paulatinamente a Jesús, básicamente. Entonces, la figura del Jesús escatológico, el Jesús del fin de los tiempos, ha sido así pospuesta por la narrativa islámica a otro fin de los tiempos. No pudo ser completamente eliminada debido a la memoria colectiva sociocultural, o sea, las tradiciones escatológicas que aún transmiten la antigua expectativa del inminente descenso de Jesús en el siglo VII. Entonces, además, la narrativa islámica estándar ha utilizado el regreso de Jesús como un refuerzo de la principal esperanza y objetivo del Islam, que sería, si los musulmanes no logran establecer el reino político de Dios en la tierra por sí mismos, pueden estar seguros de que lo lograrán de todos modos al final de los tiempos, cuando Jesús mismo regrese, tome el mando de los ejércitos musulmanes con el Mahdi, conquiste el mundo, derrote al anticristo, que le llaman al-Masih ad-Dajjal, y sea el juez de toda la humanidad. Entonces, ven que ahora cómo está. Esto es para que entiendas lo que está pasando hoy en el mundo, ¿entendés? El verdadero anticristo va a salir a perseguir al Islam si no es destruido completamente antes de que aparezca el anticristo, pero el anticristo claramente es la mentira manifestada en carne, entonces va a engañar al pueblo musulmán, va a decir seguramente o que es Muhammad, o que es un descendiente, o que es el Mahdi, entonces, o que es el Jesús islámico y que volvió y qué sé yo, y va a causar una confusión tremenda. Entonces los islámicos van a cumplir su parte, pero obviamente en realidad sirven al catolicismo. En realidad los islámicos sirven al catolicismo. Los musulmanes son controlados por el catolicismo. Los líderes árabes son controlados por el catolicismo mediante la masonería. Ya voy a hacer un video sobre la conexión católica islámica. Por eso, por ejemplo, cuando murió el último papa anterior a este, los terroristas le mandaron saludos, le mandaron respeto, ¿no? Como a Bergoglio cuando murió, tanto Shia como Sunni, o sea, medio que, ¿ven? Y todo esto del ecumenismo, ¿ven? Entonces, entender todo esto que pasa en realidad con el Islam te va a dar un entendimiento de la guerra al Medio Oriente, entender los verdaderos propósitos que tiene el catolicismo y que en realidad los líderes islámicos no son tan islámicos que digamos, los altos rangos del Islam y los altos rangos de los terroristas no son puramente musulmanes, ellos sirven al catolicismo mediante masonería. Y ven, entonces date una idea de lo que va a ser el fin del mundo, el papel del Islam en el fin del mundo, ¿no? Pero bueno, entonces, en el fondo, la religión de Mahoma es y sigue siendo una secta católica, porque así comenzó. Así comenzó el Islam, siendo una secta católica. En un momento se les escapó demasiado de las manos, por eso las cruzadas, pero siempre lo que tienen los líderes religiosos es que los altos rangos religiosos son aliados entre sí y los pueblos se matan entre sí, ¿se entiende? Eso es lo que siempre pasó. Tener una idea de eso para no comerte el cuento. No, bueno, pero las cruzadas, bueno, entendé que las cruzadas, en las cruzadas también se mató a judíos y a cristianos de verdad, ¿se entiende? No fue solo una guerra de islámicos contra católicos, ¿se entiende? Los católicos querían retomar para ellos el reino de Jerusalén, básicamente, o sea, la ciudad de Jerusalén e Israel y el territorio de Israel. Entonces es bastante compleja la historia, pero no te comas el cuento. El Islam comenzó como una secta católica y hoy en día el Islam sirve al catolicismo. Hoy todas las religiones sirven al catolicismo, por eso el tema del ecumenismo. Y entendé que en el fin del mundo el anticristo va a ser el Papa final de Roma, va a engañar a la humanidad y si el Islam no es destruido antes, seguramente va a ser una cruzada en contra del Islam, una cruzada final, para que todos digan, uy, miren el victorioso anticristo y qué sé yo, qué sé cuánto, y qué sé yo, qué sé cuánto, va a engañar a todo el mundo.
Así que bueno, espero que les sirva este video de edificación, que sirva para que aprendan verdadera historia, ver lo que verdaderamente pasó en los primeros o en el primer siglo del Islam, cuando ni siquiera se llamaba Islam. Y bueno, eh, ya más adelante voy a hacer más estudios sobre lo que realmente dice el Corán en realidad. Y más en profundidad, ya tengo un video sobre el Corán, pero bueno. Así que bueno, espero que haya sido de edificación. Y también investiguen, hay que investigar las cosas y no quedarse con la narrativa estándar que nos cuentan por ahí. Así que bueno, un abrazo a todos, muchas bendiciones y nos vemos la próxima.